Dale. La pregunta mía es, está bien, el control de convencionalidad y el control constitucional lo hace la Corte. Aparte de todos los jueces. Lo hace... No, claro, lo hacen todos los jueces. Lo hacen todos los jueces, no solo la Corte. Exacto. Pero el máximo tribunal, o sea, cuando hay una controversia en cuanto a convencionalidad o a constitucionalidad, lo hace la Corte. La palabra final, digo. La palabra final siempre la va a tener la Corte porque es la cabeza del Poder Judicial Federal, claro. Esa era mi pregunta. Antes de llegar a la Corte, porque vos pensás, Juan Pablo, que puede haber un conflicto que se resuelva sin llegar a la Corte, porque no hay necesidad de llegar. Entonces, no, sí, por supuesto, sí. Cualquier juez está obligado a realizar el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, sobre todo a partir del año 1994, cuando se reforma parcialmente la Constitución y se agregan al escenario nacional todo este conjunto de normativa en materia de derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. En respuesta a lo que digamos, para terminar un poco lo que estábamos mencionando con la pregunta que me hizo Paula, cuando los jueces llevan a cabo control de constitucionalidad, básicamente lo que hacen es analizar las normas que están en conflicto y contrastarlas con la Constitución. Pero este control de constitucionalidad se ha ampliado a la realización del control de convencionalidad, porque desde el 94 nuestra Constitución integra dentro de su propio articulado a los instrumentos internacionales mencionados en el artículo 75, inciso 22. Con lo cual, esos jueces, al tener que contrastar para proteger, digamos, al tener que contrastar las normativas que estén en conflicto, también va a tener que tener en consideración no solo el texto de los instrumentos internacionales, sino aquello que dicen o la interpretación que hacen los órganos referidos por cada instrumento internacional como intérpretes últimos de cada uno de esos textos. Cada uno de los 12 instrumentos internacionales que están mencionados en el 75, inciso 22, tienen su propio órgano de control. Con lo cual, cuando yo quiero saber cuál es el alcance que se le debe dar a un derecho, no solo voy a tener que hacer el ejercicio de analizar qué es lo que dice el X instrumento internacional, sino que también voy a tener que hacer el trabajo de ver qué es lo que dijo, si es que dijo algo, ese órgano creado específicamente en el instrumento internacional. Vamos a un ejemplo para graficarlo. Si yo quiero saber, si yo tengo un litigio, porque estoy en situación de calle con mis 4 hijos menores en situación de calle, no tengo acceso a la vivienda. Entonces inicio una causa judicial reclamando mi derecho constitucional a tener un techo. No en calidad de propietaria, sino a tener un lugar donde guarecerme, a no estar bajo las inclemencias del clima con mis hijos en situación de calle. Si yo inicio ese juicio y menciono, digamos, cuál es el derecho constitucional que está en juego, el derecho constitucional es el derecho a acceder a una vivienda adecuada. ¿Está contenido expresamente en el texto constitucional argentino el derecho a la vivienda adecuada? No, no está. No está contenido expresamente. Están en los tratados. Nos surge, claro, pero pese a que no esté explícitamente en el texto originario de nuestra Constitución, nadie duda que yo tengo el derecho humano a que el Estado me asista para acceder a tener un techo donde guarecerme. Entonces yo voy a iniciar ese juicio y voy a fundarme en mi derecho constitucional, pero que no emana del texto de la Constitución, sino que emana de los artículos 26. 26.
los artículos X, ¿no?, que sean referidos en la Convención Americana o en otros instrumentos con jerarquía constitucional. Ahí, Paula, entiendo que mencionaba el artículo 26 de la Convención Americana, que refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, pero en realidad, más explícitamente, tenemos que buscar el fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que explícitamente refiere a cada uno de estos derechos. Y cuando yo quiero analizar cuál es el alcance del derecho a la vivienda, a partir de lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no me queda otra que recurrir a lo que ha interpretado el Comité Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano encargado de cuidar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, yo lo que tengo que hacer como juez, para entender cuál es el alcance del derecho a la vivienda adecuada, es ver qué dijo este comité al respecto de ese derecho. Entonces yo así me pongo a buscar y encuentro la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que desarrolla cuáles son los alcances y el contenido que cabe atribuirle al derecho a la vivienda adecuada en los términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Estamos de acuerdo? Ese comité va a fijar ciertas características en torno al alcance y contenido del derecho, y esas son las características que el juez nacional de cualquier instancia deberá intentar aplicar en el caso puertas adentro del Estado argentino. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, sí, ese juez que va a estar analizando el caso de Belén Doncelli en situación de calle, va a estar realizando control de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Por qué? Porque para poder definir cuál es el alcance del derecho que a mí me corresponde, va a tener que recurrir no solo al texto constitucional, sino también al texto de las convenciones que integran la Constitución Nacional y también a la jurisprudencia que emana de los órganos que aplican esos instrumentos internacionales. O sea que buscar en la jurisprudencia de otros órganos internacionales sería no solo lo que dicen, sino la jurisprudencia también sería control de convencionalidad, ¿no? Exacto, Paula, exacto. Ahora, los alcances que le damos a la obligatoriedad o no de esos precedentes internacionales es una cuestión que está sumamente discutida. Digo sumamente discutida, ¿por qué? Porque para algunos autores lo que dicen los órganos internacionales puede servir como una pauta de interpretación, pero no es de obligatorio seguimiento por parte de los tribunales de una nación si no se dirige contra esa nación. Ustedes saben que cuando hablamos del sistema universal o el sistema regional de derechos humanos, las pretensiones no van contra un particular, sino que van contra un Estado específico. Entonces, al ir contra un Estado específico, las interpretaciones que hacen los tribunales internacionales pueden estar dirigidas a Argentina, cuando el conflicto lo lleva a Argentina, pero también pueden estar dirigidas contra otros países. Entonces, el dilema está en si eso que los tribunales internacionales dicen en referencia a otros países nos es obligatorio. Bueno, yo creo que hoy la doctrina mayoritaria apunta a considerar que no es obligatorio, pero que tenemos que hacer un esfuerzo como Estado en acatar eso que el Tribunal Internacional dice, porque se supone
que si el Tribunal Internacional tiene un cierto criterio en relación a la interpretación de una norma internacional, ese criterio se va a mantener con independencia del que esté en litigio, sea el Estado propio o cualquier otro Estado parte del sistema constitucional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, Buenísimo. perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy para ver es fallos, concretamente vamos a ver el fallo Rodríguez Pereira. ¿Qué es o qué hace o qué pasa en Rodríguez Pereira? ¿Quién de ustedes lo pudo leer? ¿Quién de ustedes lo pudo leer? Para contar un poco el conflicto. ¿Nadie leyó? Profe, yo leí algo. A ver, Silvia. Chicos, antes Yo lo de leí, escuchar pero a ¿quiere que Silvia, lea el fallo? antes de que arranque Silvia, les pido por favor, para no complejizar más lo que tiene que ver con la enseñanza mediada por la virtualidad y no vernos cara a cara, que hagan el esfuerzo de leer. Que hagan el esfuerzo de que las clases no sean simplemente que yo hable y que ustedes tomen nota. Traten de intervenir, porque después, si no llegamos a tener la clase de repaso y ustedes leen con posterioridad antes del parcial y la clase de repaso no existe porque estamos atrasados con el cronograma, la realidad, muchachos, es que los que pierden son ustedes, porque las preguntas en el momento del examen no valen, valen antes del examen, en el momento que tienen clases. Ni siquiera tienen la jornada completa, o sea, les suelo dar una hora y media de clases, o sea, si tienen previstas 2 horas que les sobran de la asignación de la materia como para por lo menos leer algo de lo que les toca como contenido obligatorio. La mayoría de ustedes me estuvo insistiendo hasta que cargué el cronograma. ¿Para qué querían el cronograma si no leen antes de clase? No lo entiendo. Digamos, es un poco de congruencia o de coherencia. No les pido que lean todo el material, aunque sea un fallo. No puede ser que son 32 alumnos que están actualmente participando de esto y una sola que me conteste que está en condiciones de hablar sobre el fallo. La verdad es que no me parece lógico. Profesora. Ariel. No, es que no sé si los compañeros entendieron lo mismo. Yo pensé que usted quería que alguien empiece a leer el fallo, por eso nos quedamos así como bastante largo. O era comentar lo que se leyó, lo que se entendió del fallo. Eso. Sí, la pregunta nunca dije que tenían que leer el fallo. Lo que les pregunté es si alguno de ustedes ya lo leyó para la clase y está en condiciones de resumirlo para el resto de sus compañeros. Al menos lo que entendieron. Sí, yo puedo decirle más o menos lo que entendí del fallo. Bueno, Rodríguez Pereira contra el ejército argentino por daños y perjuicios. Se trataba de que estaba haciendo el servicio militar obligatorio y bueno, y tuvo un accidente manipulando una máquina y bueno, en ese accidente perdió una mano. Y bueno, la ley del servicio militar obligatorio ponía un tope para las indemnizaciones. O sea, no sé cómo se regirá, cada miembro tenía un tope, tenía un porcentaje. Entonces, el conflicto estaba entre si era una indemnización mucho menor a lo que él podía obtener si se regía por la Constitución Nacional. Exacto. Entonces, porque podía agregar, aparte de la pérdida de la mano, otras cosas, como por ejemplo que yo no podía conseguir trabajo, o que, bueno, daño psicológico, no sé, otras cosas que le podrían subir el tope de la indemnización. Entonces, bueno,
interpuso una acción por ese tema. Creo que era 66% y él llegaba a un 30%, algo así. Claro, la cuestión concreta, muy bien, gracias Silvia, exactamente. Para pasar en limpio lo que mencionaba la compañera, el problema que se da en el fallo Rodríguez Pereira, o en la causa Rodríguez Pereira, era un conflicto en donde una persona, que era el señor Jorge Luis Rodríguez Pereira, había hecho el servicio militar obligatorio. En el marco del servicio militar obligatorio tiene un accidente y pierde una mano. ¿Sí? Básicamente él trabajaba en la parte de panificación y pierde una mano por una de las herramientas que utilizaba para realizar la tarea asignada. Al tener este accidente en el marco de la realización del servicio militar, a él le correspondía la aplicación de la ley militar. La ley militar es una ley especial, ¿no?, que dentro de varias cuestiones regula el régimen de cuáles son las indemnizaciones que le correspondan a las personas que en ejercicio de la función militar tienen un accidente, lo cual era el caso de Rodríguez Pereira. Ahora bien, esta ley de servicio militar es una ley que regula una indemnización que está tarifada en el sentido de que se dispone un valor X específico ante la, presencia o presentación de determinados daños. Por ejemplo, perdiste una mano, la mano que no utilizás, entonces te corresponden 10.000 pesos. Perdiste la mano que utilizás, entonces te corresponden 20.000. Perdiste las 2 piernas, te corresponden 30. Perdiste un ojo, te corresponden 25. O sea, es una indemnización. La ley de servicio militar fija una tarifa, es una indemnización tarifada. Esto se contrapone con el régimen general de reparaciones. El régimen general de reparaciones es el que estipula el código de fondo, el código civil, que al momento, ¿no?, del conflicto que se daba no era este código actual, sino era el código anterior, el código de Vélez-Sarsfield, ¿sí? El código de Vélez-Sarsfield preveía, al igual que este, el derecho a acceder a una reparación integral. ¿Qué quiere decir una reparación integral? Que se van a valorar muchas otras cuestiones adicionales al daño emergente. O sea, no solo te vamos a indemnizar porque perdiste una mano, un dedo, un ojo, las 2 piernas, sino que vamos a ver cómo ese daño se proyecta en otros aspectos de tu vida, lo cual da lugar al reclamo de daño psicológico, de daño moral, de daño estético, de lucro cesante, de pérdida de chance, de daños materiales, como por ejemplo gastos emergentes, gastos de traslado, ¿sí? Es una indemnización que se llama integral porque justamente arranca parte del daño específicamente sufrido, pero analiza todas las variables en donde ese daño puede tener una consecuencia. Y por ende reconoce al damnificado, al dañado, el acceso a una reparación mucho más justa. Entonces, ¿qué pasaba con Rodríguez Pereira? Rodríguez Pereira lo que dice es, yo hice el servicio militar obligatorio, es decir, no lo hice de manera voluntaria, a mí me obligaron, yo no digamos, de acuerdo a la norma vigente, yo no tenía otra opción que hacer el servicio militar. En ocasión de la realización de eso, que no fue voluntario, sino que fue, digamos, de manera obligatoria, compelida, tuve un daño. Y por el solo hecho de esa situación, yo no estoy siendo reparado de manera integral. Entonces, él llega a la Corte planteando la inconstitucionalidad del régimen de indemnización militar que no le permitía acceder a una reparación integral. El conflicto constitucional que plantea Rodríguez Pereira en el año 2012 es el conflicto que se daría entre la norma especial y la Constitución Nacional. Ahora les pregunto, ¿la Constitución Nacional en alguna parte de su articulado prevé el acceso a una reparación integral?
No, en el Código Civil. Exacto. Por Constitución, un lado, sí. la Constitución Nacional no lo prevé de manera explícita, porque sí lo prevé la Convención Americana. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 63, establece el derecho humano a acceder a una reparación integral. Pero al mismo tiempo el Estado argentino tiene una norma general que aplica para cualquier ciudadano con independencia de la función específica que era, en ese caso, el Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? ¿Con qué dilema se encuentra? En dictar si hay una inconstitucionalidad. Eso es lo que Exacto. yo bien no entendí, profesora. ¿Por qué? Y no puede, o sea, la Corte no puede actuar igual sin haber inconstitucionalidad por la ley esta. Eso es lo que no entendí. A ver si yo entiendo. Tiene que dictar. Sí, Puede Ariel, ser que Paula, perdóname, déjame que primero está tu compañero, cuando resuelva la duda de tu compañero, vos verificás si entendiste. No, esa era la pregunta. O sea, esa es la cuestión. Si hay una inconstitucionalidad, La Corte puede actuar siempre que sea llamado como tribunal. La Corte actúa siempre que sea convocada, eso no tenemos para dudas. que se dé recién el resarcimiento integral que usted dice. Mira, Sí. se me cortó tu audio, se me cortó, no sé si estás con problemas de conexión, pero se me cortó. Yo te respondo lo que entendí de tu pregunta. Si esto no es, escribímela en el Sí, sí. chat y la leo y la reformulo. Según entiendo, lo que vos me preguntaste es si la Corte puede entender en un caso si no hay, o digamos particularmente enfocado en esta inconstitucionalidad que estábamos viendo. La Corte hay que poder dividir. La Corte es un tribunal judicial. Como tal, con independencia de que haya o no haya un planteo de inconstitucionalidad, si convocan a la Corte para actuar en un caso y se dan los requisitos excepcionales que prevé la Ley 48, que vamos a ver más adelante, la Corte está obligada a expedirse, para bien o para mal. A lo que este caso nos plantea en particular es que cuando hay un conflicto de constitucionalidad, es decir, cuando se pone en tela de juicio si una norma inferior a la Constitución se acomoda a los parámetros de la Constitución, por supuesto que la intérprete final siempre va a ser la Corte. Entonces la Corte va a tener que entender y eventualmente resolver si hay o no hay inconstitucionalidad en el régimen previsto. Lo que acá la Corte tenía que resolver era esta cuestión: si se aplicaba la ley especial, la ley militar, al caso de Rodríguez Pereira iba a acceder a una indemnización que era sustancialmente menor a la que hubiera accedido cualquier otro ciudadano. Supongamos que en el mismo momento que Rodríguez Pereira, en ocasión del servicio militar obligatorio, perdía su mano, yo la perdía en ocasión de, no sé, por ejemplo, un accidente en la calle, mi mano iba a valer más que la de Rodríguez Pereira, por el simple hecho de que yo era un ciudadano normal y Rodríguez Pereira estaba en ejercicio de sus funciones militares. Entonces, lo que él planteaba era: esta desigualdad es inconstitucional. Que existan dos regímenes, que, digamos, que son sustancialmente diversos, y en particular que el que toca que se aplique al caso de Rodríguez Pereira sea sumamente restringido, él lo consideraba inconstitucional. Entonces, lo que la Corte tenía que ver es si el régimen de indemnizaciones de la ley especial era o no era válido, era o no era razonable a la luz de la propia Constitución. ¿Me siguen hasta acá? ¿Te respondí, Ariel? Sí, sí, profesora. Buenísimo. Gracias. Ahora sí, Paula, te escucho a vos que tenías una duda. no, era eso, justamente que le acabas de decir a él, si había entendido el conflicto de las partes. Ok. Era eso. Buenísimo. Gracias. Entonces,
¿qué pasaba o qué es lo puntual del caso Rodríguez Pereira? Y bueno, lo medular del caso Rodríguez Pereira se da del considerando 10 en adelante, en donde la Corte se ve en esta encrucijada de la necesidad de hacer control de constitucionalidad, aun cuando Rodríguez Pereira en sí mismo no había planteado un conflicto constitucional. Rodríguez Pereira no llega a la Corte diciendo la ley es inconstitucional. Lo que Rodríguez Pereira llega a la Corte diciendo es, esta ley no me permite acceder a una reparación integral que sí me correspondería si yo fuera un ciudadano común al que se le aplican las previsiones del Código Civil. Entonces ahí es donde la Corte, a partir del considerando 10, empieza a justificar la necesidad de llevar a cabo no solo el control de constitucionalidad, sino también el control de convencionalidad de oficio. ¿Por qué va a hacer la Corte control de convencionalidad? Por una sencilla razón. El derecho humano a una reparación integral no es un derecho que esté expresamente en el articulado de la Constitución originaria, sino que es un derecho humano que nace y que surge del texto de la Convención Americana, que tiene jerarquía constitucional desde el año 1994. Hasta entonces, muchachos, el caso Rodríguez Pereira se resuelve en el año 2012, ¿no? Como vimos, año 2012. Sin embargo, la Corte por primera vez se ve en la necesidad, a raíz de esta palmaria inconstitucionalidad, palmaria inconvencionalidad, de analizar la cuestión constitucional y convencional de oficio, es decir, sin que haya existido un pedido de Rodríguez Pereira. Rodríguez Pereira no le dice a la Corte se está violando la Convención Americana. Rodríguez Pereira le dice yo quiero acceder a una reparación integral. Y la reparación integral está prevista pero en la legislación común y no en la que se me aplica a mí. De ahí que la Corte elabora una serie de argumentaciones que lo hace a partir del considerando 10 para justificar la procedencia del control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio. ¿Qué dice la Corte para sustentar? ¿Cuáles son los argumentos que da la Corte para sustentar el control de oficio? Bueno, por un lado nos vamos a encontrar con el comienzo del considerando 10, en donde la Corte dice que el requisito del pedido de parte, el requisito de que sea ejercido a pedido de parte, es un requisito que no surge de la Constitución ni de las normas infraconstitucionales, sino que surgen de la propia jurisprudencia de la Corte, que en precedentes anteriores había dispuesto que para que la Corte pudiera, o cualquier tribunal pudiera ejercer el control de constitucionalidad, era necesario taxativamente que una de las partes lo solicite. Entonces lo que la Corte dice es, el pedido de parte es un requisito pretoriano, no es un requisito que naciera o que emergiera de una norma, sino que es algo que nosotros mismos dijimos. ¿Me siguen hasta ahora? Además, dice la Corte, en el párrafo que sigue, la declaración de inconstitucionalidad de oficio no se opone a la presunción de validez de los actos, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución. Y agrega la Corte, en el año 1994 Argentina suma la esfera internacional a la soberanía a partir de la incorporación de estos instrumentos de los que hablábamos. Al mismo tiempo, ¿qué hace Argentina? Incorpora también lo que les decía antes, lo que dicen los tribunales internacionales al respecto de los órganos, perdón, al respecto de los mismos instrumentos internacionales. Entonces la Corte cita un precedente que es del año 2006,
de un fallo de la Corte Interamericana contra Chile. La Corte Interamericana, en este fallo contra Chile, lo que le dice es que aquellos estados que han dado jerarquía constitucional a la Convención Americana están obligados a realizar una especie de control de convencionalidad, que es esto de lo que hablábamos. De ahí entonces que la Corte toma lo que la Corte Interamericana dijo en este caso contra Chile y dice: la norma militar se contrapone a lo que dispone la Convención Americana, que obliga a los estados a brindar a las víctimas una reparación integral. Entonces, cuando eso sucede, los jueces, para garantizar la supremacía constitucional, que hoy se integra también de las convenciones y tratados, tienen la obligación de analizar a esos instrumentos y lo que los órganos de aplicación de esos instrumentos dicen que dice ese instrumento particular. ¿Me siguen hasta acá? En función de este argumento, la Corte finalmente le termina dando la razón a Rodríguez Pereira. Declara la inconstitucionalidad para el caso concreto de la aplicación de la ley militar, porque las consecuencias de la aplicación eran la falta de acceso a un derecho humano como es el acceso a una reparación integral. De ahí que la Corte ejerce en este supuesto de Rodríguez Pereira el control de convencionalidad de oficio. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, nos quedan 7 minutos. Vamos a, si se corta, volvemos a arrancar. Lo que me interesa que ustedes, digamos, voy a dejar de grabar por el momento, después en todo caso, si volvemos al contenido, grabamos.